Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Nelson Mercedes Cruz. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Nelson Mercedes Cruz. Doctor, un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa. Igualmente, Jessica, aquí también estamos para servirte. Sí, doctor, vamos primero recalcando que usted es ortopeda. Y siempre que tenemos a un doctor por primera vez, queremos conocer un poquito la persona detrás de esa bata blanca. Doctor, ¿y cómo fue que usted llegó a la ortopedia? Mira, realmente cuando me hice médico, yo había rotado ya por el hospital Darío Contreras, había tenido experiencia, asunto de una huelga médica que fui a asistir, y pues ahí me gustó el área, y cuando comencé a hacer la residencia, que en ese tiempo se hacía primero el primer año de cirugía y luego de ahí tú optabas por qué rama de la cirugía te ibas a dedicar, pues ahí me elegí ortopedia y traumatología. Y sobre todo en el Darío Contreras, yo me imagino sobre todo en el Darío Contreras, me imagino que eso fue una real escuela. Bueno, realmente mi escuela fue el Hospital Salvador Begotier. Okay. En el Darío Contreras yo estuve por una huelga médica, cuando era estudiante de medicina. Okay. Pero la especialidad de ortopedia la realicé en el Hospital Salvador Begotier. Exactamente. Doctor, ¿qué tan cierto es que la mayoría de los casos que generalmente ustedes ven cuando están en la residencia tienen que ver justo con un tema que ahora mismo está acaparando nuestro país, que son los motoristas? Bueno, ese es un tema complicado. Con los motoristas tú tienes diferentes tipos de lesiones. Ajá. Desde lesiones de fractura abierta, fracturas cerradas, fracturas que se van a contaminar por el lugar donde puedan caer. Sí. Como también con fracturas cerradas que son de alta energía en su mayoría. Sí. Y son un poquito complicadas. Sí. Porque cuando tú tienes un hueso fragmentado en 10 pedazos que tienes que organizarlo, parecido a cuando tú estás armando un rompecabezas, wow, el asunto se complica. Bueno, pero el tema que hoy vamos a tocar es uno que jamás habíamos tocado en el programa, que es la lesión del manguito rotador. Perfecto. Primero, iluminando a la población. Cuando hablamos de esa parte del manguito rotador, ¿a qué nos referimos, doctor? Cuando hablamos del manguito rotador, primero nos enfocamos en el hombro, que es la entidad, la unidad anatómica donde se encuentra el manguito rotador. Muchas personas lo escuchan mucho con los pitchers de grandes ligas o pitchers de béisbol, que por el sobreuso le puede llegar a molestar el hombro. Eso es igual que tú estés practicando como deportista y de repente sobreusas una área, puede tener lesión, puede lesionar si no la usas de manera adecuada, si no la preparas de manera adecuada.
el manguito rotador, pero el manguito rotador no solamente se ve en los deportistas, de forma degenerativa también se ve en pacientes adultos que piensan que tienen 20 años todavía, que sobreusan el hombro. Ajá. Y también ahí podemos ver datos de inflamación, desgarro, tendinosis del manguito rotador. Sí. El manguito rotador muchas veces lo llaman manguito rotador a uno de los músculos que lo componen. Normalmente son 4 músculos, eso es para asunto de conocimiento a nivel general de anatomía. Son 4 músculos que componen el manguito rotador, pero cuando en la pelota te dicen tiene una lesión del manguito rotador, tú estás segura que es del supraespinoso, que es el que más sufre cuando en este tipo de deportistas. Ahora, el manguito rotador también tiene 3 músculos más, que está el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Con ellos componen una articulación que es única en el cuerpo humano, que no está en otro lugar, que es la particularidad de tu poder hacer giro. Por eso se llama manguito rotador. Porque hace la rotación del brazo. Tú no puedes hacer eso con la rodilla. No. Ni con la cadera. No. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la situación por la cual se le llama manguito de los rotadores. Aparte del deporte, ¿hay, por ejemplo, algún hábito que pudiera causar la lesión o quizás algún trabajo que pudiera causar ese tipo de lesión al paciente? Claro que sí. Claro que sí. El sobreuso de los brazos con ellos elevados, haciendo fuerza, ya sea martillando, taladrando, haciéndole fuerza, lastima el mango de los rotadores. Sí, y esto generalmente se origina por un movimiento brusco o por el uso continuo de la posición. Las dos. Puede ser uno brusco y tú tracciones, y el manguito rotador, que es como si fuera un cáñamo, un lazo, que tenga muchas fibras, se van rompiendo fibras. Y esto se parece a una alcancía, que tú le vas echando, le vas echando, le vas echando, se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo, y llega un día que rompe fibras. Y al romper fibras, rotura parciales, rotura total, va a depender del traumatismo que tenga ese paciente. Sí. Doctor, si por ejemplo un paciente comienza a sentir algún tipo de molestia, que me imagino que eso es lo inicial que pudiera tener, ahorita vamos a hablar sobre todo de los síntomas, pero lo que quisiera preguntarles, como me dijo que son 4 músculos, y puede que haya uno que se afecte y yo no le preste mucha atención, ¿esa afección va empeorándose a través del tiempo y puede afectar los otros músculos también que forman parte de, o generalmente se produce en uno y eso es todo? Mira, si es por ejemplo el subescapular, es diferente. Porque el subescapular, además de pertenecer al grupo de los rotadores, también le da estabilidad al hombro. Cuando ese músculo sufre, es cuando se sale y hay entonces una luxación de hombro, por ejemplo. Ahora, si es el infraespinoso que está cerca del supraespinoso, entonces ahí es como una alcancía. Se va llenando hasta que al final, se rompen ambos que están unidos cuando llegan a la cabeza del húmero, y ahí entonces está la situación que hay que operar. Suerte, anteriormente, antes de tener la resonancia magnética, tú no tenías forma de ver una lesión del manguito rotador como diagnóstico. No había. Tú haces una placa y se ve todo bien. Tú haces una tomografía, se ve todo bien. Al llegar el estudio de resonancia magnética, ahí podemos observar cuando hay un desgarro, cuando es una inflamación, cuando es una bursitis, porque a veces hay la bursa que está entre el manguito rotador y el hueso. Se inflama. Y es lo que le llamamos bursitis, que se puede confundir en una persona que no tenga mucho conocimiento de esto, puede confundir una bursitis con un desgarro. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón está
el estudio, resonancia magnética y también el examen físico del paciente. Tú examinas, tú más o menos sabes lo que puede tener, pero lo confirmas con la resonancia magnética. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas iniciales que pudieran ser una alerta en caso de que no fuera lesión? Porque me imagino que ya cuando es una lesión, eso es inmediato que se va a la sintomatología y ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial. Sí. Pero cuando es algo que se está originando, quizás tal vez por mi hábito de trabajo, ¿cuáles serían esos síntomas? Los síntomas de la bursitis y del desgarro son similares. Okay. Dolor en la parte subacromial. Tú verificas, chequeas, le haces los movimientos que realizamos y si el paciente tiene un desgarro del supraespinoso, cuando quiere levantar el hombro, le va a doler. Cuando tú lo pones en esta posición para levantar, a veces dice, ya no paso de ahí, no me da. Ahí tenemos la situación que puede ser o el supraespinoso o puede ser una bursitis. Todo va a depender de la clínica, de la historia clínica del paciente y lo confirmamos con la resonancia magnética. Pero tenemos pacientes, doctor, que lastimosamente cuando sienten algún tipo de dolor, sobre todo muscular, les restan importancia y simple y llanamente van y se automedican. ¿Qué tan contraproducente puede ser un paciente que se esté automedicando por este tipo de molestias? Mira, es complicado. Es complicado porque el paciente que tiene desgarro o bursitis con un simple antiinflamatorio no cede. Se toma 5 días, 7 días. Cuando ve que ya no aguanta, aún tomándose medicamentos, va al médico. Hay algo importante en la historia clínica del paciente. Número 1, le pregunta si ese dolor le permite dormir, porque es un dolor que molesta para dormir. Es un dolor que en el día te dice, pero yo estoy bien en el día, pero cuando me acuesto, paradójicamente, ahí es que me duele. Si me da el frío del aire, me duele. Esa es con la historia que normalmente viene el paciente que tiene ese tipo de lesión. ¿Y por qué duele a la hora de dormir? ¿Por la posición del cuerpo? Los tendones tienden a doler en reposo y tienden a doler al igual que el cartílago, que es cosa diferente, que no lo voy a mezclar ahora, duelen en reposo y de noche. Cuando tú lo pones en posición de reposo, que te vas a acostar, ahí comienza la molestia. Eso es por lo típico que generalmente decimos que el cuerpo caliente no siente nada mientras está en movimiento. Correcto, así es. Ya. Esa es la razón. Doctor, ¿y cuál sería, o sea, para usted llegar ahí, cuál sería el protocolo de diagnóstico de un paciente? Estamos hablando del que no sufrió una lesión por deportiva o por trabajo. ¿Cómo sería ese diagnóstico, esa fase? Mira, yo tuve un paciente que fue simple. Estaba montando bicicleta, un perro se le acerca, lo quiere morder, él agarra su bicicleta e intenta apartar el perro con la bicicleta. Cuando hizo el movimiento fuerte, ¡pum!, se le cayó el brazo. Wow. Ese paciente llegó allá con esa historia. Yo lo evalúo, no lo sube. Resonancia, desgarro completo del supraespinoso. Pero me si imagino, es completo... Sí, pero eso lo traía hace tiempo, fue en el momento que se le produjo eso. Bueno, yo lo vi en ese momento, yo no sé cómo él estaba antes. No, me refiero así, cuando ya llega ese tipo de desgarro, viene con una situación anterior. Nunca había ido por esa causa. Nunca había, ya, eso fue momentáneo. Así es. Okay, ya. Señor mayor, 60 años, se quiso defender y así pasó. Entonces, cuando estás ahí en la consulta, generalmente, ¿cuáles son los estudios que debe realizarse un paciente? Ya me habló de la resonancia. Y entonces me gustaría saber más o menos cómo es el procedimiento, porque siempre tenemos miedo como pacientes. ¿Y miedo por qué? Hay que anestesiarme. O sea, todo el proceso siempre se le tiene miedo. Tú dices el proceso para el diagnóstico. No, eso simplemente es llevar al paciente a hacerse la resonancia magnética. Hay algunos que tienen miedo al tubo. Se manda a hacer entonces que se le haga en una que sea abierta. Pero no es lo mismo la imagen, o sea, la imagen buena se da en la que es cerrada, en el tubo. De todas formas, la ciencia ha ido evolucionando
Ahora tenemos también lugares que se hacen abiertos. Ok. Exacto. Y entonces luego de esto, cuando ya usted diagnostica la lesión, yo me imagino que el plan de tratamiento va variando según de cuál sea el músculo que está afectado, o generalmente es el mismo para todos. No, Ajá. no. Por ejemplo, si es un desgarro del supraespinoso, Ajá. manguito rotador, se lleva a sala de cirugía. Allá le hacemos el procedimiento, se le hace un bloqueo de plexo antes de llegar al quirófano, se lleva a cirugía, se opera el paciente y se da de alta el mismo día. O sea, es una ventaja para el paciente, que no tiene que sacrificar familiares que vayan a quedarse una noche con ellos en el hospital, en Sedimat, por ejemplo, que es donde elaboramos. Sí, claro. Sino que se va el mismo día para su casa. Se le dan sus medicamentos, el protocolo a seguir, que son 4 semanas con un inmovilizador, y luego de ahí pues a terapia física asistida. Okay. Y ahí el terapeuta juega un papel importante, y el paciente también, porque ahí el paciente tiene que poner de su parte, porque si no hace lo que debe de hacer, se le puede congelar el hombre, y luego de ahí hay que hacer otros procedimientos para ayudar al paciente. Okay. ¿Y no hay pacientes que son recurrentes en este tipo de lesiones, quizás por alguna condición sistémica que tengan, o de hueso, o de músculo? No se le ha presentado ese caso. Son pocos. Son muy pocos. Muy pocos. Porque, por ejemplo, tenemos aquellos pacientes que quizás tengan osteoporosis, que siempre se dicen que tienen esos huesitos débiles y tienden a tener muchas caídas, fracturas. Entonces, ¿no sería común quizás en este tipo de pacientes este tipo de desgarro? Fíjate, el paciente con osteoporosis, que es otro punto que tenemos que discutir en otro programa, Ajá. es un problema de la densidad mineral ósea. Ajá, es decir, ajá. un hueso que esté débil, pero ahí no tiene nada que ver con el tendón. Okay. ¿Tú entiendes? Okay. Y el manguito rotador son tendones Ajá. fuertes que Sí. están en el hombro. Sí. Doctor, ¿y cómo se opera un tendón? O sea, es que estoy pensando, No. yo pienso en un pedazo de carne, es lo que me viene a la cabeza, discúlpame. Y entonces, Okay. ¿cómo se opera? Se opera, como los pacientes dicen, por artroscopía. Okay. Otros le mal llaman, con rayos láser, porque ven que son 3 puntitos. Realmente no es rayo láser, pero la gente le mal llama, muchas personas, doctores, con láser que me van a operar. Pues si no con láser yo no me opero, Okay. porque piensan que la artroscopía, que es con 3 puntitos, que uno entra, la cámara, por un portal donde cabe un lapicero, ¿me entiendes? Sí. Y luego de ahí trabajamos por 2 portales más para resolver esa situación. Okay. Es por eso que entonces como ese tipo de procedimiento permite que sea ligeramente ambulatoria entonces la cirugía. Correctamente. Pero antes no era así. Antes No. había que abrir. Antes había que abrir, Oh, entiendo. había que hacer heridas y recuperación un poquito más complicada. Y todavía ese tipo de cirugía no tendrá su tipo de, o sea, que a veces no pudiera hacerse con la de láser, como dicen los pacientes, y hubiera que hacer una cirugía convencional, o eso es ya obsoleto. Ya eso es parte del pasado. Ya. Yo sí la llegué a ver en mis inicios. Sí. Los chicos que se han preparado de hace 15 años para acá, nunca han visto eso. Ujú. ¿Tú entiendes? Ya, tiene O sea, hace tiempo que caducó Ya eso esa hace parte. tiempo. Hay veces que el seguro a principio, uno le mandaba a decir, mira, yo necesito que me autoricen este procedimiento artroscópico. El seguro, como por artroscopía, lleva materiales, y en la forma anterior no llevaba prácticamente que bisturí y vamos a resolver con la mano. Ajá. Decía, no, pero hágaselo abierto, doctor. Entonces tú le decías, pero ya eso no se hace abierto. Exacto. Son las discusiones que a veces uno tiene con... No, y el control de infecciones me imagino que van del cielo a la tierra entre una cosa y la Sí, otra. Claro que sí, por supuesto. Sí, Sí, totalmente. sí. Doctor, pero ¿qué pasa cuando un paciente después de la cirugía no va a la etapa de rehabilitación? Bueno, ahí se complica la vaina. Ahí Ajá. es donde la puerca retuerce el rabo. Porque ¿Qué le pasa? es peor Ajá. que se opere y no vaya a terapia física a que se quede sin operar. ¿En serio? En serio. ¿Por qué?
porque el hombro tiende, como en muchas partes del cuerpo, a hacer fibrosis por la inmovilidad de un mes que tú lo pones a reposar, esperando que el tendón que tú recolocaste en su lugar Sí. se pegue a donde tú quieres que se pegue. Luego de ahí, pues vamos a hacer ejercicio y terapia. El paciente que no lo hace tiene la situación que se le provoca una capsulitis adhesiva. Es un hombro congelado, o sea, se te congela el hombro que tú no puedes hacer movimientos para nada. Ok. Y ahí la cosa se pone bien complicada. Cuando se le congela, ¿le da dolor o No pierde solamente la dolor, sensibilidad? dolor Las dos y cosas. limitación Sí, claro. a los rangos de movimientos del hombro. ¿Me entiendes? Sí. Ahí tú dices, bueno, pues tenemos otra opción, llevarte otra vez a cirugía para moverte el brazo bajo anestesia y continuar terapia, o me hace las terapias como deben de hacerla. Ahora, hay una situación que hay que ver. Hay una complicación en pacientes con traumatismos. Ok. No importa dónde esté. Puede ser fractura de muñeca, puede ser... Se ve más en miembros superiores. Y el hombro no se escapa de él. Que es un síndrome del sistema simpático reflejo, que tú no lo manejas. Cuando eso ocurre una rigidez, un problema neurovascular Ajá. que se pone rígido el brazo completo, inclusive los dedos, que no Sí. están metidos en el hombro. Sí, sí. Cuando ya tú ves eso con cambios tróficos, cambio de color de una mano y otra, ya tú sabes que te va a tener que chupar ese paciente por un año más o menos, Ajá, dándole ajá. tratamiento y terapia un año. ¿En cuántos pacientes se ven eso? 1 de cada 100. O quizás 2. Entiendo. No es tan común, pero cuando aparece hay que estar preparado. Sí. El paciente tiene que estar preparado para eso, porque no es un problema del médico. Que me operan y ahora tengo este brazo rígido. No. Hay que investigar por qué está rígido. ¿Tú entiendes? Sí. Doctor, usted ahorita me mencionó la pelota, pero yo me puse a pensar en deportes como la natación, que uno utiliza mucho los brazos, pero también tenemos el voleibol. ¿También en este tipo de pacientes se puede dar este tipo de desgarro? Por supuesto que sí. Sí. Lo que tiene que es que el voleibol es más suave. Para Ajá. tú quiliar, tirar bola, Sí. lanzar, es diferente. Sí, porque en el lanzamiento tú tienes que tener X velocidad. No solamente el pitcher. Ajá. El catcher también tiene que tirar duro a segunda. Sí. El de primera tiene que aguantar. Y el de Ya. tercera tiene que tirar duro a primera. Ya. O sea, es diferente. No es lo mismo tú tirar un gol, jugar golf, que jugar pelota. Sí. ¿Tú entiendes? Son situaciones diferentes. ¿Y qué pasa también con el tenis? Porque a veces en el tenis se recibe mucho impacto. En el tenis también, igual que el béisbol. Sí. Sí, correcto. Pero también siempre me pregunto, porque tenemos muchos adolescentes ahora mismo que están comenzando desde muy jovencitos a levantar pesas, están en el fútbol, están en pelota, están en diferentes deportes al mismo tiempo, simultáneamente la natación y todo esto. En este tipo de adolescentes, ¿pudiera que fuera más recurrente tener este tipo de lesión si no se maneja de forma adecuada? Mira, lo primero que el que está practicando un deporte tiene que tener un buen preparador físico. Si tú lo juegas como hobby, no calientas antes de hacer el deporte, te vas a lesionar. Te lesiona el ligamento cruzado, te lesiona que el hombro, que el codo. O sea, si no lo haces bien, algo va a pasar. Sí lo vemos en jóvenes. Ahora mismo hay un auge fuerte del fútbol. Sí. Ya los jóvenes dominicanos nada más no es pelota. No. Y el pádel Y también. el pádel, Sí. que también está en boga. Son deportes que son te exigen mucho. Tienes que prepararte bien, tienes que hacer calentamientos. Si tú no calientas bien y no te preparas bien, es igual que los corredores de maratones. Sí. No es que yo voy ahora a correr 40 y me voy a meter a correr. Eso tiene un proceso. ¿Cuál es la población que actualmente está siendo más afectada, los casos más frecuentes que usted está teniendo de este tipo de lesiones? Mira,
aparecen en todos los rangos de edades. Okay. Los más jóvenes por deporte, los mediana edad, puede ser por también deporte, gym, pesas mal levantadas. Uno puede recibir pacientes del pádel, se reciben bastantes. Sí. Y de lo que no se reciben es de billar, ni tampoco de dominó. El dominó está volviendo a tener apogeo. Sí, tiene mucho. Joaquín Martínez, uno de los campeones de nuestro. Sí. Pues sí, entonces, sí tenemos esa situación del manguito de los rotadores y tenemos también pacientes añosos, o sea, que son de 70, 80, que hacen vida activa, que hacen ejercicio y muchas veces hacen ejercicios que ya no van con su edad. Porque hay que estar claro. No es lo mismo tú tener 20 que tú tener 100. Sí. Tú a los 100 años no puedes hacer lo que tú haces cuando tú tienes 20 años. El cuerpo va madurando, va degenerándose. Entonces tú tienes que saber qué hacer en cada edad. Muchas veces tú ves pacientes jóvenes, maduros y añosos. Vamos a ponerle añosos. Adultos. Adultos mayores. Exacto, adultos mayores. Y lo ponen en el gimnasio todos juntos a hacer el mismo ejercicio. Eso no puede ser. Ya. No es verdad que una persona de 70 años pueda brincarme de ahí, desde allá arriba, de 1 metro de altura. Exacto. Pues se puede fracturar. Un muchacho de 20 se tira de ahí y no pasa nada. Entonces, hay que estratificar. Eso siempre yo lo he dicho, en los gimnasios, en los deportes, hay que estratificar las edades. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Esto pasa también en los pacientes que están acostumbrados a hacer ejercicio de alto rendimiento. Aunque lleguen a esa etapa de la vida, tienen que ir bajándole un poquito. Por supuesto que sí. Okay. Pero también se da otro escenario, que es el grupo cuando eran adolescentes, que estaban en el liceo, en el colegio, que comienzan a jugar, que jugaban un deporte, por ejemplo, voleibol, se van a la universidad, se olvidan de eso, 20 años trabajando y se reencuentran. Ya a los 45. La liguita añeja de voleibol. La liga añeja. Ay, Dios, que no perdonen. Pero generalmente le ponen el añeja. Sí, esa liga añeja que antes brincaban y daban un killing bien bueno. Exacto. Por ejemplo, en esto, otros se van al softball, otros pues a diferentes deportes. Y piensan que están igual que cuando tenían 20 y 15. Y comienzan ahí. Entonces, los problemas de articulaciones, ligamentos rotos, que el tendón de Aquiles, que ahora me duele el hombro, que ¿tú entiendes? O sea, son varios escenarios que hay con este tipo de situación. Sí. Correcto. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta para cuando regresemos. ¿Estas lesiones pueden ser recurrentes en algún paciente si no cambia el hábito? O sea, ¿pudiera darse el desgarro después de una operación? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Nelson Mercedes Cruz. Doctor, me quedé en la pregunta de después de que un paciente va a operación por este tipo de lesión, ¿pudiera
volver a sufrir este tipo de lesión después si no cambia el hábito? Por supuesto que sí. Ajá. Hay ocasiones que si el paciente no hace lo que hizo y lo vuelve y lo repite de manera sin tener cuidado, por supuesto que puede recurrir. Son pocos, pero cabe la posibilidad. Sí. Sí, claro. En el caso de los peloteros, ¿pudieran volver a jugar pelota o algunos no pueden volver a la carrera? Todo va a depender del tendón afectado. Ok. El tendón del supraespinoso se supone que, se sabe que al mes ya está, cuando está bien anclado, está bien colocado, el paciente tiene su periodo de recuperación lento, se puede tomar 6 meses a 1 año y luego de ahí va a volver a hacer sus actividades deportivas, porque para eso se opera. Sí, claro. Eso es igual que la cirugía de codo, también en los pitchers, que se necesita que haga giros, también se hace la cirugía y se recuperan. O sea, vuelven a su actividad anterior. ¿Pierden la sensibilidad de alguna manera? Porque sí he visto, por ejemplo, cuando tienen el túnel carpiano, que como que el paciente pierde la sensibilidad. ¿Puede pasar esto también en el hombro? Fíjate, cuando ocurre en el túnel del carpo es porque está afectado un nervio, que es el nervio mediano, que está comprimido. Pero cuando hablamos del manguito rotador, es tendón. O sea, ahí no hay neuropatías. Esas cosas no suceden. Exacto, eso se llama neuropatía. Y en este lugar, en ese lugar no hay lesión neuropática, sino tendinosa. ¿Cuál es el hábito que pudiera tener un paciente postquirúrgico más peligroso en la recuperación? Oh, mi reina, que el paciente comience a levantar el hombro, como algunos que creen que ya están, que eso es como un carro que tú le cambias una pieza y vamos a darle. A 220 kilómetros por hora. Exactamente, a ese hombro. Que no se llevan del protocolo que uno le dice que tiene que hacer, que se ponga a cargar los niños, a veces tienen hijos o tienen nietos. No, déjame cargarlo un chin, que eso no es nada. Eso puede hacer que se rompa otra vez la cirugía que tú hiciste. Exacto. Y entre los hábitos que tenemos que sabemos que no son buenos para el cuerpo, ¿esto de alguna forma pudiera afectar? Me refiero a tabaquismo, el tipo de alcoholismo, la automedicación, porque a veces entendemos que como es un tendón quizás no me afecte. Sí, mira, hay algo que está totalmente demostrado, tanto en cirugía general, en ortopedia, neurocirugía, en las áreas quirúrgicas, que es el tabaquismo. El tabaquismo interfiere y evita la cicatrización de los tejidos. Por esa razón, cuando el paciente usa el tabaco, uno se lo prohíbe durante el periodo del protocolo, ¿verdad? Hasta que ya uno sepa que eso está bien colocado. Pero sí sabemos que el tabaquismo influye en la cicatrización de los tejidos. Sí. Y en el caso de algún paciente que tenga alguna condición sistémica como diabetes o, por ejemplo, puede ser hasta sanguínea, paciente que tenga falsemia, quizás portador y todo eso, ¿cuáles son las medidas que ustedes toman para este tipo de pacientes si tienen esta condición o esta lesión? Mira, una buena pregunta. Fíjate que el paciente falsémico, por ejemplo, tiene problemas de la oxigenación a nivel de los tejidos y que la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, la que está en media luna, pues tiene situaciones que no la transporta bien. A veces se forman émbolos que dan problemas y cuando tú tienes un paciente así, pues tú tienes que estar atento ante cualquier evento, saber cuáles son las probables salidas que puedas tener, eso con el falsémico. Pero por ejemplo el diabético, simplemente tú tienes que, por supuesto, con su diabetólogo o endocrinólogo, controlar la hemoglobina glucosilada y controlar el azúcar. Después de ahí ya eso no tiene ningún inconveniente. El hipertenso por igual, no tiene ningún tipo de inconveniente. Ahora, hay pacientes que sí, que tienen miopatías. Cuando hay miopatías, que tú tienes, por ejemplo, un catabolismo a nivel muscular,
que tú no tienes dónde agarrar, porque tú lo agarras el tendón ¡fuap! Y se va como si fuera una gelatina. Okay. Ahí hay situación que ya tú dices, bueno. O la otra, que tú tengas un manguito rotador que se rompió completamente, que lo que está lleno es de grasa y que el tendón esté retraído. Okay. Ahí ya las cosas cambian. Hay otro tipo de cirugía para eso. Le iba a preguntar, entonces en ese tipo de cirugía, ¿qué se hace? ¿Se coloca a alguien algo que va por el manguito? Exacto. Se refuerza el manguito, puede ser de tendón de la fascia lata, okay. Puede ser alógrafo, o sea, un tejido de cadáver. Okay. Tú lo preparas, lo colocas y entonces lo sustituye. Le ponen como un sustituto. En ese caso no es necesario, como con muchos pacientes cuando tienen algunas lesiones que le ponen cosas metálicas. En este caso no es necesario. O sea, por ejemplo, si hay fractura de los pies, que he visto que le ponen que si tornillo, que si una cosa, que si la otra. Tengo que preguntar, doctor. No, muy bien. Tienes razón. Fíjate. En este tipo de pacientes uno usa anclas. Okay. Las anclas que utilizamos anteriormente, hace muchos años, sí eran de titanio, okay. Eran metálicas. Actualmente las anclas que utilizamos son biodegradables. Yeah. O sea, el cuerpo la acepta, no hace rechazo y como son de calcio, la convierte en hueso al cabo de un año. Es más, hay pacientes que tú lo operas hoy, quieren hacerse una resonancia para ver si tienen metales o no. Están en su derecho. Pues está bien, entonces se le indica. Normalmente el seguro no se la va a aceptar porque tiene una anterior. Pues ellos lo pagan, 10,000, 12,000 pesos. Ok. Cuando la miran, dice, pero doctor, me dijo otro doctor que aquí no hay ancla, que aquí no hay nada. Porque en ocasiones no se ven. Entonces tú tienes que buscarla bien, pasito a pasito. Mira una aquí, donde está. Mira la otra aquí, mira la otra aquí. Sí. Pero tú la buscas hacia grosso modo o con una placa y no se ven. Entonces muchas veces el paciente dice, pero doctor, a mí no me pusieron nada. ¿Tú entiendes? Sí, claro. O a mí no me han operado, pues a mí no me pusieron entre hoyitos y ya, y no me han operado. Exacto. Doctor, y justo en esa parte, ¿hacia dónde se va dirigiendo cada día más este tipo de cirugías? Porque es que ha sido como un avance, como que venimos desde la época de los clavitos y ya estamos, usted me está hablando de materiales biodegradables y que se reestructuran ellos mismos. O sea, estamos hablando de que el hueso se forma nuevamente, literalmente. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Se integra. Se integra, exacto. Exacto, el calcio. El calcio, sí, exacto. Se va integrando. Me imagino que es un proceso como de osteointegración que va haciendo. De osteointegración, así mismo. Exacto, es igual que los implantes, que lo va haciendo. Ustedes, sí, exacto. Aquí voy. Entonces, doctor, ¿hacia dónde vamos dirigiendo toda esta tecnología? Porque es una tecnología médica que estamos teniendo. Sí, ha habido un gran avance, porque el uso, por ejemplo, de las anclas, estamos hablando de 20 años para acá, más o menos 25 años para acá, que comenzaron el uso de este tipo de material biodegradable. También se ha utilizado, se utiliza mucho en el área de ortopedia y también en odontología, lo que son los implantes de cadáveres. O sea, un poquito de hueso, se desmineraliza, se prepara, se le colocan aditivos para purificarlo, que no tengan enfermedades ni que vaya a hacer rechazo, y se le colocan donde se necesite, por ejemplo. Esto ha dado un gran avance a nivel de la ortopedia y ha ayudado mucho al paciente a que antes una cirugía que era bien complicada, por ejemplo, antes una fractura de cadera, te ponían un yeso, un pantalón de yeso, y tú estabas por 3 meses. Imagínate esa situación. Ahora tiene una fractura de cadera, se opera hoy y ya mañana tú estás caminando con un andador. Y tiene que moverse. Obligatoriamente. Recuerda que en ortopedia, en las articulaciones se nutren del movimiento. Si no hay movimiento, esa articulación se daña. Exacto. ¿Y qué pasa también cuando el paciente decide volarse los pasos? Vamos a hablar de un pelotero que esté desesperado por agarrar y pichar de nuevo. Después de la cirugía. Se va a lesionar. Se va a lesionar igualmente. Y va a ser peor. Generalmente, cuando este tipo de cirugías no consigue los resultados deseados,
viene casi siempre, vamos a ser honestos, Sí, la sí. responsabilidad Sí, sí, del sí. paciente. Claro. Bueno, uno se lo explica. Ajá. Mi función es operar y poner todo en su lugar. Ahora, la función tuya es llevarte del protocolo que hay que hacer. Comenzamos la terapia, tiene que hacer terapia así, 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 así. Tiene que levantar el hombro, tiene que hacerle abducción, tiene que hacer los movimientos y tiene que ir a un fisiatra. Muchas veces te dicen, pero doctor, lo que me hacen en la terapia yo lo hago en mi casa. Ajá. No es lo mismo tú hacerlo en tu casa solo, sin ningún tipo de equipamiento, a que te pongan electroestimulación, que el ultrasonido, que ya hace parte del terapista. Ajá, No es ajá. lo mismo. Sí. Doctor, y entre operación y recuperación, ¿más o menos cuánto tiempo se tarda? ¿O varía dependiendo del caso? Varía mucho. Sí. Pero normalmente protocolizado está de 2 a 3 meses. O sea que en 3 meses una persona pudiera volver a su deporte regularmente. No espera deporte, no. Al deporte no. Depor- A la vida normal sí, a al su vida deporte normal, no. a su vida Ok. normal, él va a estar con un inmovilizador por un Ajá, mes. ajá. Luego suelta el inmovilizador y luego comienza con las terapias. Ok, ok. Hay ocasiones que tú, para que no tengas situaciones con el hombro, le saca el brazo del inmovilizador para que haga movimientos giratorios suaves Ujú. durante ese periodo de inmovilización. Luego de ahí va a la terapia física. Y en la terapia física puede durar 1 mes, 2 meses. Hay otros que duran 4 meses. Y si el paciente no se quiere mejorar por la situación que sea, pues a veces dura hasta 7, 8 meses. Todo va a depender. Sí. Y en caso de que estemos presenciando a una persona que está sufriendo este tipo de lesión, ¿cómo podemos ayudarlo? Porque a veces con los movimientos que podemos hacer le podemos empeorar su situación. Mira, hay pacientes y hay pacientes. Sí. No es lo mismo tú tener un paciente que ha sufrido 3 infartos, que tiene 3 TEN, que no puedes hacerle resonancia magnética porque tiene stent colocados, ¿verdad? Que ahí no se puede, Sí. no se debe, a menos que lo autorice el cardiólogo. Tú tienes una situación complicada. O lo operas, ¿verdad? Sin el estudio, por clínica, o el paciente se va a terapia física a ver si funciona. Si funciona, se salvó el paciente. Ahora, si no funciona, pues hay que operar. Y hay veces que antes de la operación el paciente quizás necesita primero ir a la terapia física para mejorar algún Claro. tipo de condición o quizás esperar que baje una inflamación. Aquí estoy yo teorizando, doctor, corríjame. Eso está muy bien. Mira, dame un segundito. Sí, no se preocupe. Hay pacientes que en realidad, si tú, por ejemplo, vas a realizar un ligamento, saliéndonos desde el hombro, cruzado, Ajá. y tú necesitas tener la fortaleza del cuádriceps, tú, si lo tienes muy débil, tú lo mandas primero a fortalecer. Ya. Le haces entonces la cirugía y luego de ahí otra vez a terapia física para fortalecimiento y que pueda caminar. Sí. Sí, hay muchos pacientes que tú lo mandas primero, también se desinflaman un poco con las terapias en el hombro. Y mejoran un cuando poco. el proceso viene por inflamación, ¿eso solamente con una terapia médica se puede mejorar o casi siempre tiene que ser la medicina más ir a recuperación, o sea, a la parte de física, a recibir los ejercicios físicos que generalmente la tienen que terapia. hacer? Sí, exacto, la terapia. Mira, siempre que tú haces cirugía de manguito rotador, necesitas la terapia física. Ok. Por supuesto, las pastillas lo van a ayudar 10 días, 15 días. Le pone su antiinflamatorio, analgésicos, para que el paciente pueda movilizarse mejor. Y después que ya esa primera etapa inflamatoria
pase, entonces ahí tú le das las terapias sin ningún tipo de medicina. Y en dado caso que no necesite cirugía el paciente, entonces sería la terapia médica y también iría la física o no necesariamente. La terapia física. La terapia física. Ahí en la terapia física, si es, por ejemplo, una bursitis, que no hay que operar, ahí tú tienes también las opciones de la parte regenerativa. Puedes poner plasma rico en plaquetas, en la articulación, también en el tendón que tú acabas de colocar en su lugar, lo puedes ayudar con plasma rico en plaquetas, también con células madres, ayuda bastante. Y hay algo que se está estudiando, se está investigando y se está haciendo en pacientes con un desgarro pequeño del manguito rotador. Se le pueden colocar plasma rico en plaquetas o células madres y eso hace que se regenere. Al igual cuando hay capsulitis adhesiva, que el hombro está congelado, como hablamos al principio, también hay terapia con células madres, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico que utilizamos en el hombro y el paciente no tiene necesidad de llegar a quirófano por cosas que son sencillas, pequeñas. Ese es otro avance que hemos tenido últimamente. El ácido hialurónico está teniendo un gran campo ahora mismo en la medicina para diferentes tipos de cicatrizaciones. Diferentes tipos de articulaciones. En la piel lo están usando los plásticos. Tiene mucho uso. Sí. Doctor, si usted tuviera que dejarle a la población algún consejo respecto a este tipo de lesiones, ¿cuál sería? Que si tiene dolor en el hombro, dolor que no lo deja dormir, dolor al hacer ciertos movimientos en el hombro, que acuda a un ortopeda para que el ortopeda lo evalúe, le haga sus estudios y que pueda tener su vida menos dolorosa y que pueda tener una vida normal, sin dolor. Y evitarse una cirugía. Doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero siempre tiene las pantallas para dar sus contactos si alguien de la población desea ir a su consulta. Sí. El número mío es el 829-343-2547, disponible para todos los pacientes. Y ahí estamos a la orden. Estamos allá en Sedimat, lunes y miércoles a partir de las 2 de la tarde. A la orden. ¿Tiene algún tipo de redes sociales? Recuérdese que estamos ante la población de las redes sociales, doctor. Tú sabes que en eso todavía yo estoy un poquito arcaico. Ahí eso está arcaico. Bueno, doctor, pero como quiera saben que lo pueden conseguir en Sedima. Exacto. Ha sido un placer de verdad haberlo tenido hoy en nuestro programa. Igualmente, Jessica. Claro que sí. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.